¿Qué tal? A ver, si se viene ese parcial sobre la revolución darwiniana, llegaron al lugar indicado. En los próximos minutos vamos a desglosar todas las ideas clave que necesitan no solo para entender el tema, sino, claro, para aprobar. Piénsalo como su caja de herramientas para el examen. Arranquemos. Todo arranca con una pregunta gigante en realidad, una que se hicieron naturalistas y pensadores durante siglos. ¿Cómo es posible que exista esta variedad casi infinita de vida? Y más increíble todavía, ¿cómo es que cada ser vivo parece estar, perfectamente hecho para el lugar donde vive? Este es el gran rompecabezas que Charles Darwin se propuso armar. Pero ojo, Darwin no partió de la nada. Para entender de verdad la genialidad de lo que propuso, primero tenemos que ver qué ideas andaban dando vueltas en su época. Estas son, digamos, las piezas del rompecabezas que otros ya habían intentado juntar. Conocerlas es clave para el parcial, sobre todo para esas preguntas de comparar autores. Y acá tenemos el primer gran choque de ideas, un punto fundamental. Por un lado estaba la visión del creacionismo-fijismo, que decía que las especies fueron creadas por un ser divino y que son así, fijas, no cambian nunca. Por otro lado, ya empezaba a tomar fuerza la idea del evolucionismo, que es todo lo contrario. Las especies no son estáticas, se van transformando con el tiempo. Es una visión estática contra una visión dinámica de la vida. Y hablando de evolucionistas, el más famoso antes de Darwin fue, sin duda, Jean-Baptiste Lamarck. Su idea, la herencia de los caracteres adquiridos, es importantísima. ¿Qué proponía él? Que los cambios que un animal o planta adquiere en su vida, por usar mucho o poco un órgano, se los pasa a sus hijos. Para Lamarck, el motor del cambio era la necesidad. Y entonces, ¡pum!, entra Darwin en escena, con una solución que lo iba a cambiar absolutamente todo. Pero atención, porque su propuesta no es una sola idea. Son dos teorías que están súper conectadas, sí, pero son distintas, y juntas resuelven el rompecabezas. Esto es clave para el examen. Son dos teorías. Vamos a verlas una por una. La primera teoría es la del origen común. Esta responde a la pregunta sobre la diversidad. Lo que Darwin postula es que todas las especies, las que vemos hoy y las que ya se extinguieron, bajan de un ancestro común. Es como un árbol genealógico gigante, el famoso árbol de la vida, donde cada rama es una especie, pero todas, al final, se conectan a un mismo tronco. O sea que nosotros, los perros, los pinos, somos todos como primos lejanos en este árbol inmenso. Ok, perfecto. Todos venimos de un mismo lugar. Pero, ¿cómo ocurre el cambio? ¿Cuál es el motor que mueve todo esto? Bueno, esa es la segunda gran teoría de Darwin y su aporte más original, la selección natural. Esta teoría explica el mecanismo del cambio y responde a la pregunta de la adaptación. Si el origen común es el qué, la selección natural es el cómo. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto, porque si hay algo que tienen que dominar para el parcial, es esto, la selección natural. Entender cómo funciona este mecanismo es entender el corazón de la teoría de Darwin, así que vamos a verlo paso a paso. Miren, el proceso se apoya en tres pilares. Primero, variación, que significa que dentro de una población no todos son clones. Hay pequeñas diferencias que aparecen al azar. Por pura casualidad, algunas jirafas nacen con el cuello un poquito más largo que otras. Segundo, herencia. Esas características como el cuello un poco más largo se pasan a los hijos. Y tercero, y acá está la clave, éxito diferencial. Resulta que esos rasgos que dan una ventaja para sobrevivir y reproducirse, hacen que los tienen dejen más hijos que los otros. Y ahora, con el ejemplo de la jirafa, vemos la diferencia fundamental entre Lamarck y Darwin. Esto es pregunta de examen seguro. Para Lamarck, la jirafa se esfuerza por llegar a las hojas altas. Su cuello se estira y ese estiramiento se hereda. El cambio lo dirige la necesidad. Para Darwin, no. La variación ya existe de antes. Por puro azar, ya hay jirafas con cuellos un poco más largos. Ese rasgo les da una ventaja. Se reproducen más y con el paso de muchas generaciones, toda la población tiende a tener cuellos más largos. Entonces, el punto que lo cambia todo es este. La variación es ciega. No aparece porque el animalito la necesite. Simplemente está ahí, por casualidad, preexiste. La selección natural es la que actúa después, como un filtro, favoreciendo las variaciones que justo resultan ser útiles en ese momento y en ese lugar.
Esta es la diferencia más profunda con Lamarck y una de las ideas más potentes de la biología. Ok, ya entendimos el mecanismo, pero una cosa es entender cómo funciona y otra es entender por qué esta idea fue y sigue siendo tan revolucionaria. El darwinismo no fue solo una teoría más, fue un verdadero terremoto que sacudió los cimientos de cómo veíamos el mundo y nuestro lugar en él. Y acá se ve clarísimo por qué. Primero, es totalmente incompatible con el fijismo, o sea, las especies cambian. Segundo, la evolución no tiene un plan, no tiene un propósito, no va hacia un ser superior ni nada de eso. Es un proceso ciego, sin un diseñador. Y por último, quizá el golpe más duro a nuestro ego, nos baja del pedestal. El ser humano es solo una rama más en el inmenso árbol de la vida, no la frutilla del postre. Y con esta reflexión cerramos nuestro repaso. La teoría de Darwin nos da herramientas increíbles para entender la vida, pero como ven, también nos deja con preguntas filosóficas enormes. Si la evolución es un proceso natural, sin un objetivo final, ¿qué nos dice eso sobre nosotros mismos y sobre nuestro lugar en el universo? Una pregunta que, la verdad, va mucho más allá del parcial, pero que demuestra el poder que puede tener una idea científica. Mucha suerte en ese examen.